Bienvenidos una vez más a esto que hemos llamado Economía y Real Estate. Mi nombre es Nara Carolina del Sol y los voy a acompañar durante la próxima media hora, donde tenemos, como siempre, voces autorizadas que te acercan herramientas e información útil para vos que estás ahí mirándonos y nos abrís las puertas de tu casa. Así que le damos la bienvenida, panel completo, equipo completo, con muchas ganas de comunicar. Pasa una semana en la Argentina y pasa de todo, así que nos quedamos con poco tiempo para hablar de tanto tema que nos convoca. Daniel Zampone. Permitime empezar por algo lindo. Piropo para ustedes dos. Felicitaciones por el programa de la semana pasada y para todo el equipo, ¿no?, que está atrás de cámara, nuestro productor. Ya se lo vamos a decir a Eduardo al aire. Tuvimos muy buenas repercusiones, muy lindos los mensajes que llegaron, así que felicitaciones. Y bueno, bien lo que dijiste, cuántas cosas pasan de una semana a la otra, ¿no? En el mercado inmobiliario, un montón. Así si no, es. Preguntale a Carlos. Sí, y lo Querido que puede Carlos. pasar. Correcto. Estamos así medio maticando clavos, a ver qué puede llegar a pasar para no repetir las historias del año pasado. Así es, ahora tenemos más información, ¿no? Sabemos lo que ocurrió el año pasado cuando se fueron incrementando las restricciones y desde acá nuestro humilde aporte son ideas. ¿Sí? ¿No? Tenemos ideas del sector Pero inmobiliario, hoy, desde los escribanos. Nada, hoy tenemos un especialista que nos va a dar la solución, Carlito, para hacer más escritura y más, vamos a vender más departamentos. No, aparte, perdón, nuestro programa se llama Economía y Real Estate y él es economista. Así que, y es consultor. Así que tenemos muchas consultas para nuestro invitado del día, que es Rodrigo Álvarez, que ya le damos la bienvenida en este programa que se llama Economía y Real Estate. Y lo tenemos aquí preparado a Rodrigo Álvarez, nuestro invitado del día de la fecha. Él es economista, es consultor y te vamos a hacer un montón de preguntas. ¿Cómo no? ¿Estás listo? Sí, obviamente. Se los entrego, muchachos. Tengan piedad. Permitime, Rodrigo, bueno, acá con Carlito queremos vender más, hacer más escritura y vender más departamentos. Venimos de, bueno, fuera de cámara estábamos hablando qué nos pasó el año pasado, ¿no? Del tema pandemia, la crisis que tuvimos, al menos en el mercado nuestro, en el mercado inmobiliario, fue muy complicado. ¿Cómo ves el presente y el futuro? ¿Cómo vas viendo desde tu lugar, desde la economía, la falta de crédito, que se mueve el dólar, el cepo? ¿Cómo lo mirás? Mirá, creo que a la Argentina le falta obviamente esa previsibilidad, esa estabilidad que necesita el sector inmobiliario y todos los sectores. No es una cuestión específica del área que más los ocupa a ustedes, sino de toda la economía. Tener un poco más de previsibilidad. Y esa previsibilidad requiere, lamentablemente, tiempo. Es un proceso complejo. El año pasado hubo destrucción absoluta de riqueza, ¿sí? Los argentinos terminamos empobrecidos, las familias con menos ahorro, más endeudadas, el gobierno con más déficit, más desempleo, más pobreza, digamos. Claramente el sector privado con una mochila mucho más pesada. Y hacia adelante el proceso de reconstrucción de credibilidad y de normalización de la economía va a llevar mucho tiempo. Entonces, este no es un proceso lamentablemente para ansiosos. Los argentinos nos acostumbramos a tener mucha paciencia, vamos a necesitar más paciencia aún porque el ordenamiento requiere bajar la inflación, ordenar la cuestión fiscal, acordar con el Fondo Monetario, hacer una pandemia, un control de la segunda ola inteligente. Son todas cosas que hoy generan más dudas que certezas. Tengo una pregunta. El otro día hablábamos sobre, viendo un poquito la historia, momentos en donde el Estado, aún en crisis, como fue en el año 2002, y permitió la salida del corralito durante un mes para invertir en inmuebles, y eso generó que el mercado se fuera acomodando, ¿no? Entonces decíamos, cuando el Estado interviene con alguna medida de estímulo, como fue también el CEDIN en su momento, realmente impacta enseguida en el mercado inmobiliario. El mercado es muy sensible a ese tipo de estímulos. ¿Hoy ves alguna posibilidad
de que el Estado tenga alguna herramienta como para colaborar un poco o estimular un poco el mercado inmobiliario? Bueno, yo creo que el blanqueo puede ser la alternativa que está más a mano. Obviamente, la experiencia para muchos que han blanqueado y que después tienen un aumento de la presión fiscal no es la mejor, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasa todo el tiempo con clientes, con inversores que dicen, ¿qué hago? ¿Entro, no entro? ¿Blanqueo, no blanqueo? Es como meterse nuevamente, la sensación es que te metes nuevamente en la boca del lobo, ¿no? Entonces, por eso digo que es necesario ese ordenamiento para sentir de que en definitiva, más allá del incentivo fiscal, que creo que el blanqueo está bien, que puede tener su impacto, que es una buena medida, necesitas tener la certeza de que la Argentina va a tener otros drivers, que va a venir capital en algún momento, que los precios de las propiedades van a subir, que va a haber otro volumen de inversión, y en este sentido la macro sigue siendo la clave. Si no ordenás la macro, las cuestiones sectoriales, por más esfuerzo que haga el sector inmobiliario, los desarrolladores, por generar un buen producto, que siempre es importante, la macro te termina generando un ruido que obviamente te complica la expansión. Claro, la previsibilidad, ¿no? Porque uno puede llegar a pensar, escuchándote a vos, blanqueo, ok, blanqueo, pero después me compro un problema porque la carga fiscal sigue siendo altísima. Bueno, e imprevisible también, porque de repente acá te caen con un anuncio. Claro, el blanqueo es una herramienta dentro de muchas, pero vos no blanqueás, no haces una inversión de cientos de miles de dólares para ahorrarte el 5%. Lo haces porque crees que esa inversión va a subir de valor, exacto, va a revalorizarse, que va a tener una expansión en el marco de una economía que crece. Entonces, acá la clave es, sin crecimiento y concretamente sin ingreso de capitales, es imposible pensar que el sector tenga un empujón genuino, porque el otro gran problema es que no hay crédito. Ahí quería ir. Claro. Ahí te iba a preguntar, ¿cómo ves la proyección? En algún momento nosotros, en el 2016, 2017, estaba el tema de los créditos UBA. Bueno, después con el tema de que están atados a la inflación y demás, no resultó del todo agradable. ¿Cómo ves alguna salida por ahí, algún crédito? ¿Le retocarías el UBA? ¿Se armaría de otra manera? ¿Lo ves probable que este año tengamos una señal de algún crédito? Yo creo que es probable. Ahora, el problema estructural, voy a unir la macro con la micro, es que no hay moneda. Entonces tenés que definir, cuando pensás en el largo plazo, si el gobierno quiere desdolarizar la economía, que es muy genuino, tenés que encontrar una moneda que preserve el valor en el tiempo. Con los UBA o con la lógica de los UBA tuviste un problema porque obviamente la inflación se disparó y los ingresos no acompañaron. Entonces hay que buscar algún mecanismo que en estas oscilaciones entre la inflación y el salario te genere alguna compensación. Sé que el gobierno ha pensado en esos mecanismos, pero digo, ese es el problema en una escala reducida. Porque el gobierno puede poner una garantía por un determinado monto, pero después eventualmente el sistema financiero, que es el originador del crédito, va a querer, si el negocio es lógico y es rentable y digamos, puede escalarse en el tiempo, va a querer descargar esa hipoteca, como hacen en el mundo, ¿no? Empaquetan, juntan muchos créditos, los venden al mercado y los bancos se siguen ocupando, exactamente, siguen consiguiendo pesos frescos para generar nuevo crédito. Eso nos lleva al mercado de capitales argentino. Y ahí, digamos, tenemos otro callejón sin salida hoy. Entonces, es como que todos los caminos conducen a Roma. Si no ordeno la macro, en definitiva... o sea que la madre de todas las batallas sería controlar la inflación. La madre, bueno, claramente, controlar la inflación es la punta del iceberg. Claro. Vos decís, bueno, controlar la inflación. Ahora, abajo de controlar la inflación, como debajo de la superficie del iceberg, hay todo un conjunto de cosas que tienen que estar pasando
para que la inflación se pueda controlar. No es, digamos, tuvimos un gobierno que dijo, bueno, la inflación es fácil de controlar, la tratamos de controlar en 2 o 3 años, bajamos, y la verdad que no se pudo. Los controles de precios sabemos que no funcionan, los mecanismos... Los inspectores en los supermercados tampoco. Digamos, obviamente es una respuesta de corto plazo, a mi juicio, ante una realidad. Hoy salieron los datos de inflación, 4,8%, casi 5% de inflación en marzo. Obviamente el gobierno tiene que mostrar que hace algo, pero el proceso de contención de la inflación es un proceso largo. Si miramos lo que pasó el año pasado, pandemia, paramos la economía. Bueno, hay que subsidiar y atender a los sectores que quedan en situación complicada. Se emite. Bueno, después esa emisión genera presión sobre el tipo de cambio que acelera los precios y obviamente volvemos a una situación compleja, ¿no? Entonces, y obviamente, salto de tipo de cambio, parálisis del sector, el sector está acostumbrado a manejarse con elevados niveles de inflación, pero con salto de tipo de cambio e inestabilidad es imposible. Por eso es importante esto, ¿no? No repetir fórmulas que quizás no funcionaron. Bueno. O sea, parar la economía y subsidiar y ayudar, o sea, tengo una re mala noticia, no somos Suecia ni Suiza, o sea, no tenemos ese bolsillo y ese respaldo, ¿no? Cuando a veces nos hablan de otros lugares donde se frena la economía totalmente, te pagan hasta el alquiler en esos países, chicos. Acá, olvídate, yo hasta pago lo que no tengo que pagar, mira, mi edificio en el consorcio. Y vos ves que, a ver, esta situación tipo de cambio más o menos estático, ¿no? Inclusive precios de alguna manera que no se pueden subir por voluntarismo. ¿Eso estalla después de las elecciones? Mirá, es una muy buena pregunta. Yo lo primero que veo es que hay un escenario donde la brecha y el tipo de cambio se pueden mantener. Cuando hablo del tipo de cambio, estoy hablando del las variantes de tipo de cambio paralelo, el contado con liqui, el dólar MEP o directamente el blue. Pueden estar contenido por un tiempo. ¿Por qué? Porque, digamos, hoy no hay demasiadas presiones al alza más allá de un conjunto de inversores internacionales que todavía que tienen pesos en Argentina y están presionando constantemente por salir. Pero digo, la buena noticia para el sector, si se quiere, es que el tipo de cambio no pareciera en el corto plazo de acá a las elecciones que vaya a estar a los tumbos, ¿no? Sí, obviamente el tipo de cambio oficial va a seguir con esta lógica que ha planteado el ministro Guzmán, que es una suba en torno del 30%. ¿Hay cosas debajo de la alfombra, que es lo que vos estás planteando? Sí, obviamente. Después de las elecciones hay una parte de la política de tarifas y de los aumentos que se han pospuesto, que es un clásico en la Argentina, tratar de gestionar el humor social con las tarifas. Y hay una parte del dólar oficial que también podría estar retrasado, pero en ningún escenario veo saltos y dinámicas como las que tuvimos el año pasado. Digo, hoy la economía está mucho más regulada, los sectores que pueden presionar están mucho más contenidos para bien y para mal. Digo, no digo que sea el camino correcto, sino sencillamente que hoy no deberíamos ver un salto, una escalada de tipo de cambio como el episodio que tuvimos el año pasado. ¿Pensás que vuelven a cerrar todo? ¿No? Particularmente a nosotros nos mató el encierro, las escribanías, las inmobiliarias, las mudadoras, tuvimos fácil la construcción. Bueno, la construcción estuvo detenida mucho tiempo. Sí, yo la verdad que creo que hubo un aprendizaje de la peor manera, que es, digamos, golpeándote, cayéndote, digamos, después de haber generado mucho daño en la economía. Creo que hay un aprendizaje por un lado y hay un escasísimo margen de maniobra por el otro. Entonces, no hay espacio para un parate como el del año pasado, ¿no? O sea, me parece que incluso las medidas que planteó el gobierno, si bien hay sectores que le pega de lleno en la línea de flotación, comercios, hotelería, restaurantes, digo, muchos sectores que necesitan mantenerse a flote,
lo cierto es que la mayoría de los sectores siguen operativos y creo que es una muestra, un reconocimiento por parte del gobierno que tiene que haber un balance entre salud y economía. Sí, bueno, los gastronómicos no la están pasando muy bien. Ni hablar, y Tremendo. es un sector que hay que tratar de ayudar de todas las formas posibles. Claramente es un sector golpeado, pero para la estructura económica, digamos, claramente no es la decisión, no es la respuesta que tuvo el gobierno el año pasado. Recordemos que fuimos a un parate total con menos de 200 casos. O sea, sí, hoy estamos, claro, es verdad digamos, con otra cabeza. El gobierno tiene otra cabeza y vemos a funcionarios hablar de salud y automáticamente de la estructura económica, porque además hay elecciones este año y todos sabemos que esto va a tener costos. Me permito, Daniel, ¿cuántos empleados tenés en la inmobiliaria? Me parece es un dato como para que entiendan. Un montón. Yo lo que estaba, permitime que me quedé con una antes. El otro día escribía para Clarín el tema de los locales del centro, lo que había pasado calle Florida, todo ese tipo de avenidas que históricamente, Carlito, vos me dirá, lo que era tener un local ahí era, tenías garantizada tu jubilación. Y bueno, haciendo un peinado de la zona, lo que estaba pasando con los locales, como antes había lista de espera en esos lugares, o los grandes centros comerciales. ¿Te acordás cuando antiguamente se cobraba llave y demás? La llave. Bueno, Sí. en esos locales que antes vos tenías un local sobre la Avenida Florida que decías, listo, tengo mi jubilación hecha. Hoy lo que pasó, cómo cambió todo, la modalidad, desde el home office, desde que no vienen turistas, desde que no camina gente. Bueno, el otro lugar que estábamos hablando, la gastronomía, en los locales de gastronomía en Puerto Madero, que trabajaban mucho con el turismo. Sí. O en La Boca, ¿no? Claro. Lugares emblemáticos. Bueno, yo creo que eso es parte de un proceso de transformación mucho más grande, que excede incluso la Argentina, ¿no? Lo ves en otras grandes capitales del mundo, esa transformación, esa búsqueda después de reciclar espacios con un desafío muy, muy grande. También es cierto que creo que son momentos, ¿no? La gente después de un tiempo, a mí me pasó personalmente, después volvés a la oficina y sentís que hay una externalidad positiva, te cansás de tu casa, querés ver a tus compañeros, querés pensar, digamos, todo. Ya hoy no querés hacer Zoom como hacías en abril de... Hasta los empleados tienen ganas de ir a la oficina. Exactamente. El año pasado, en abril, que era un Zoom atrás de otro, hoy decís no quiero Zoom, prefiero un café, prefiero viajar un ratito en el auto, pero bueno, entonces digo, hay olas y después viene la contramarcha de eso. Todavía me cuesta imaginarme cómo va a ser el escenario, pero también pasa a nivel de las industrias. Nosotros vemos que las empresas tecnológicas el año pasado volaron o crecieron mucho de valor, las empresas que tienen que ver con el entretenimiento familiar, los juegos, el mundo se está... Streaming, todo lo que es streaming creció muchísimo. Bueno, ni hablar salud, todo el mundo se está reacomodando y el capítulo o esta película todavía está totalmente abierta. Hay que reinventarse, hay que reacomodarse, pero para eso necesitamos que nos dejen reacomodarnos y reinventarnos. Esto es Economía y Real Estate, quédense con nosotros. En breve seguimos con más de ese maravilloso programa. Aquí en Economía y Real Estate y le damos la bienvenida a nuestro panelista estrella. Él está allí, nos abre las puertas de su hogar. No sé si es su hogar, nos tiene que contar un día desde donde amorosamente nos abre las puertas. Eduardo Aguad, gracias por estar ahí del otro lado. Él es abogado, experto en temas consorciales y tiene un segundo amor que es el periodismo. ¿Cómo estás, querido Edu? Muy bien, Nara, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy feliz de tenerte. Sé que sabés que lo tenemos a Rodrigo Álvarez aquí en el piso y que tenés preguntas para él, porque las leí. Sí, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Una pregunta así muy cortita. De acuerdo a cómo está la economía hoy, yo entiendo que los bancos oficiales tienen mucho dinero en sus arcas.
¿no te parecería una manera de reactivar un poquito la economía y además de solucionar miles de problemas de la gente, que se invente una línea de crédito blando para los consorcios, que sea accesible y que además se pueda pagar? Mira, me parece interesante. Creo que hoy todo lo que sea línea de crédito blanda no solo es una buena idea, sino que es necesario. Hay sectores que necesitan inyección de recursos y que, digamos, no especulan, no compran dólares, no fugan, solamente sostienen gastos, así que me parece que es una buena propuesta. Bien, bien. Serviría porque hay miles de consorcios que no están haciendo arreglos justamente porque no hay plata. No hay plata porque se gastó y porque mucha gente lamentablemente no puede pagar las expensas. Gracias, Rodrigo, por mi parte. Sí, no, Por no. favor. En mi consorcio, Eduardo, en el mío no están haciendo nada. Yo tengo una humedad que en cualquier momento me come. Está creciendo, creciendo, Ay, tengo bueno, miedo. ahí está. ¿Ves? Ahí está. Entonces, Una buena alternativa ya. créditos blandos, entonces, para que se puedan reactivar esa. Bueno, que también es trabajo, ¿no? Porque uno cuando se pone a pensar en pequeño, pero es una cadena de, digamos, claro. uno contrata a alguien, esa persona que contrata compra materiales para hacerte el arreglo. Así se reactiva una economía, pienso yo, y creo que Edu coincide. Bueno, sin duda la construcción es el sector que más motoriza de la economía, sin duda, ¿no? Es un sector que tracciona empleo, que además, desde el punto de vista laboral, es muy interesante porque compite en algún punto con los subsidios, o sea, muchos trabajadores que se quedan sin poder asistir a la construcción, sin ser parte de los desarrollos de las obras, son trabajadores que luego tienen que, digamos, ser subsidiados por el Estado, y ahí claramente hay un doble costo y una posibilidad de generar un círculo virtuoso. Eduardo, ¿tenés alguna otra pregunta para Rodrigo? No, simplemente quería saber eso, estaba interesado en saber eso. Gracias, Rodrigo, por mi parte. Un placer. Eduardo, y bueno, y contanos qué pasó con los anuncios, con los cambios en Mira, esta semana que hablan- pasó en temas consorciales, en lo que vos sos experto. Hablando de bancos, Sí. saben que el 31 de marzo se venció la prórroga que tenían los mandatos de los administradores de consorcio de la ciudad de Buenos Aires. Esto trae como consecuencia que especialmente el Banco Ciudad, por ejemplo, no está permitiendo a los administradores de consorcio mover las cuentas corrientes de los edificios, ni las cajas de ahorro, nada, porque el administrador dejó de ser administrador y en todo su derecho el banco le exige al consorcio o a la persona que va a mover esa cuenta que traiga un acta a donde diga que lo eligieron como administrador. Ok. Por ahora es el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, pero esta actitud seguramente se va a extender al resto de los bancos. Quiere decir que el consejo para vos que nos estás mirando es decirle a tu administrador que haga una asamblea porque lo tienen que reelegir si es que quieren seguir teniendo al mismo, o sacarlo a ese, porque ese ya terminó su mandato, y poner a otro administrador. Ok. Porque si no el banco no les va a permitir manejar la cuenta bancaria. Y a la gente del edificio que saben que hay un vecino, hay un edificio, seguramente alguien nos está mirando de ese edificio, este programa se ve por todas partes. Sí. Hay una señora que dice, vivo en la planta baja y me tiran ácido. Ácido me tiran a mi patio. Ay, mi amor. Y el otro día me corrí, pegó en el toldo, lo agujereó el toldo y hizo mella en los hierros que tiene ese toldo. Me agarra mi cara y me recontraquema. Y además me están tirando objetos y me los tiran a mí porque tienen puntería y me pegan. Yo tengo miedo de mirar para arriba porque en cualquier momento me queman la cara. Así que, por favor, señores, somos vecinos. Si hay un delincuente, porque eso es un delito, está atentando contra la vida de la persona. Yo le diría a esta señora,
ve a un abogado penalista, hace una denuncia penal como corresponde y que la policía investigue quién es el que hace eso. Porque el administrador le dice a la señora, yo no puedo hacer nada porque no sé quién es. Claro. Pero no es así la cosa. Alguien tiene que investigar quién es. Ahí hay alguien que está cometiendo tentativa de homicidio. Así que la denuncia en la policía y que la policía la mande al juzgado y que se haga la investigación que hay que hacer para proteger la vida de esa señora y de muchas otras personas que le pasan cosas muy parecidas en Así los es. consorcios. Bueno, excelente, como siempre, tu sí. columna, Eduardo. Y bueno, este tipo de consultas es la que recibe Eduardo y con este amor él las contesta a esta señora, le está dando herramientas, así que excelente como siempre. Nara, tuyo, permitime a Eduardo, bueno, primero transmitirle la felicitación que les hice a ustedes por el programa de la semana pasada, Edu. La verdad que muy buena repercusión, muy felicitaciones para vos también. Y Edu, lo que me están pidiendo muchos es venir un consorcista al piso para que vos le puedas desarrollar el tema desde el piso. Así que cuando vos des el ok, traeremos algún consorcista. La verdad que el problema que contaste hoy es más que grave, ¿no? Una locura. Quiero el teléfono de la señora, la voy a contener yo. Por lo menos le doy una contención. Es una cosa de loco. Vos fíjate que están atentando contra su vida. Sí, mi están amor. atentando contra su vida. Y esto no puede ser así. Es un delito. Es un delito. Así que a tener cuidado con esto. Y ojo con las cucarachas, muchachos. ¿En tu edificio hay cucarachas? En el mío no. No. En el mío no. Suerte. Pero no, igual tengo un montón para contarte, Edu, olvídate. Ahora. Hay que desinfectar. No es que quedó de lado la ordenanza. Dejen entrar al desinsectador, por favor. Déjenlo entrar al Le ponemos alcohol también. Y que entre el desinsectador. Pero sí, concuerdo Porque totalmente. la disposición no solamente dice que hay que desinfectar las partes comunes, sino que también hay que desinfectar las unidades funcionales. Así que si no dejan entrar, el administrador tiene que tomar las medidas necesarias como para que la gente fije el día y la hora en que el desinsectador va a poder entrar a su departamento. Exacto, si no te lo van a meter por la ventana, Mabel, te estamos avisando con Eduardo. Chicos, muchas gracias a todos, Eduardo, te despedimos, como siempre, un placer tenerte, un lujo enorme. Gracias por evacuar las consultas de la gente que nos mira, gracias a todos por estar acá. Bueno, el panel completo estuvo hoy, Daniel, Carlos y nuestro invitado. Muchas gracias que por la invitación. te hicimos hablar un montón, Rodrigo. No, te vamos a volver a invitar. Cuando quieran. Un placer enorme, gracias a todos por permitirnos entrar a sus casas. Quedan abiertas nuestras redes, tienen nuestro email también para enviarnos sus consultas. Como siempre les decimos, vinimos para ofrecerles respuestas, herramientas e información. Esto es Economía y Real Estate. Hasta la semana que viene.